Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. El pasado 22 de abril, con un amplio respaldo parlamentario, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. Es una iniciativa que estuvo impulsada por el Ministerio de Educación y que es parte de la Agenda Sala Cuna para Chile. Busca mejorar la calidad, el acceso a la educación inicial, que es algo que se ha ido reforzando no solamente por las autoridades, sino que por expertos también, de la importancia que tiene para quienes están empezando su vida, para los niños, para quienes están en la primera infancia. Se trata esto de un hito de primer nivel en el sistema educativo y que va a contar con esta ley que entiende también sus características y sus particularidades. Para conversar acerca de esto y por supuesto también de otros temas, es que ya estamos conectadas con nuestra invitada. Se trata de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, subsecretaria. Buenos días, subsecretaria. Buenos días, Leslie, Ángela, un gusto saludarles y a toda su audiencia, pues. No, a usted, primera vez que podemos conversar de un tema que es sumamente importante, ya lo decíamos, en la primera infancia, darle herramientas. Hoy día, por supuesto que las guaguitas, los niños son absolutamente diferentes y hay que ponerse a tono con esos tiempos, subsecretaria, y me imagino que esta ley viene justamente a eso. Así es, justamente, y valoro mucho que usted en su introducción menciona las guaguitas, porque a veces son parte de nuestra sociedad que está muy olvidada y son efectivamente una parte importante, digamos, de los niños desde que nacen. Son sujetos de derechos, son personas que integran la sociedad y que como mundo adulto tenemos que ser capaces de incorporar. Esta ley es bien relevante, primero porque es la primera ley que se desarrolla en los 10 años de institucionalidad que existe en la educación parvularia. Desde que se crea la subsecretaría nunca se había legislado específicamente para la educación parvularia. Y justamente lo que aporta esta ley es darle una mejor gobernanza al sistema, es decir, poder ordenar todos aquellos aspectos que son fundamentales para entregar una provisión del servicio de alta calidad, pero que no estaban debidamente resguardados en el sentido de, sobre todo, el manejo de los datos, el manejo de la información, la integración de la información entre los grandes sostenedores que son Junji, Integre, los jardines vía transferencia de fondos. Teníamos varias situaciones que resolver en términos de articular el sistema, y la ley, justamente con las medidas que considera, viene a reparar esa deuda, vamos a decir. Ahí, subsecretaria, también se habla de que esta normativa además va a liberar cupos. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, este ítem? Ya, varias cosas. Primero, ese es un elemento bien importante porque prohíbe la doble matrícula en los jardines infantiles. Uh-huh. Eso implica atender una realidad que existía, que es que había muchos niños que las familias los matriculaban y nunca los desmatriculaban cuando dejaban de enviarlos, o a veces por asegurar un cupo los matriculaban en más de un establecimiento. Entonces teníamos niñitos que estaban 3, 4 y hasta 5 veces en el sistema, lo que hacía obviamente que se mantuvieran cupos ocupados que no pudieran ser liberados y que de alguna manera afectaba que otro niño pudiera utilizar y beneficiarse, digamos, de ese espacio. Entonces, hoy día la ley lo que permite justamente es que se pueda pedir, exigir a las familias, en el fondo, mantener esa dimensión bien ordenadita, que los niños estén, y también, por supuesto, las instituciones resguardarlos, solamente matriculados en una institución y en un solo jardín, para poder liberar esos cupos. Y en los primeros ordenamientos que ya hemos hecho se han liberado cerca de 10.000 cupos. Entonces nos damos cuenta que era, claro, pues era una situación bien relevante. Y por supuesto que eso queda disponibilizado para el resto de las familias. Eso yo diría que es uno de los elementos más importantes. Hay otros, como por ejemplo que se establece un registro de establecimientos de educación parvularia, que lo que va a permitir es sobre todo contar con mayor información respecto de los jardines privados, porque en general nosotros tenemos mucha información y bien ordenadita respecto de la educación pública, por razones obvias, ¿no? Pero de la oferta privada sabemos poco, porque los privados que hoy día están se reportan, digamos, al sistema son aquellos que voluntariamente, o sea, que reciben algún tipo de aporte, o voluntariamente toman decisiones como, por ejemplo, someterse a la autorización de funcionamiento, al reconocimiento oficial. Entonces, sabemos muy poco de cuál es la oferta de la privada, y eso es muy importante para también poder tener una visión mucho más amplia de, por ejemplo, dónde se necesita aumentar la cobertura, dónde está resuelta la
la demanda, cuál es la calidad también del servicio, porque como usted sabe, en educación parvularia pública hay estándares bien relevantes como el reconocimiento oficial, y hay mucha normativa que rige el funcionamiento de los jardines para asegurar la calidad. No tenemos la posibilidad de llegar con esa información y con esa fiscalización hoy día a la oferta privada, y eso es lo que la ley permite, y eso es el gran beneficio que también va a traer a las familias. Le otorga además atribuciones a la superintendencia justamente para poder fiscalizar aquellos establecimientos que si bien no se reconocen a sí mismos como jardines infantiles, en los hechos están ofreciendo ese tipo de oferta, porque también para las familias es importante saber y resguardar, por todas las situaciones que hemos vivido como país, que los niños están en lugares donde se cumple con estos estándares de eficiencia y de calidad. ¿Se fija? Subsecretaria, si uno piensa hoy día en la educación parvularia está muy unida no solamente por la entrega de conocimientos a los sistemas de cuidados. Hoy día hay muchas familias que optan por ingresar a sus hijos a sala cunas, a lugares porque necesitan una mano con el cuidado, no les convence dejarlos en casa, quizá prefieren justamente este sistema. Y en ese sentido me parece súper relevante lo que usted dice, porque efectivamente la oferta hoy día es muy amplia, no solamente a través de los jardines que están adjuntos al sistema estatal, por decirlo de alguna manera, claro, sino que están los privados, pero también hay otro tipo de sistemas. Por ejemplo, está esta modalidad de los playgroup o estos sistemas que son como por la tarde. ¿Eso también va a ser fiscalizado por la ley? Es muy importante su pregunta, primero, porque yo creo que es importante puntualizar que los servicios de cuidado son complementarios a los servicios educativos, y eso es bien relevante. No son lo mismo, son complementarios, y lo que el Ministerio de Desarrollo Social ha estado tratando de realizar es de poder regular toda esa gran oferta que tiene que ver con el tema de los cuidados y de esta oferta que usted señala que a veces se da de manera complementaria a la jornada educativa. Claro. La Subsecretaría de Educación Parvularia y el Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia, no tiene la atribución de fiscalizar aquellos establecimientos que no sean educativos. Es decir, la definición para que la fiscalización ocurra es que tienen que ser establecimientos educativos. Entonces, en rigor, nosotros no entramos a esa fiscalización que tiene que ver más al ámbito de, como le decía, de el Ministerio de Desarrollo Social. Pero sí, estas atribuciones que tiene la Superintendencia hoy día, lo que va a permitir es, desde la hipótesis de que un establecimiento es un establecimiento educativo, identificar si cumple con ese estándar o si tiene falencias que podríamos decir hacen que esa oferta sea inviable. Entonces, desde esa manera es que esta ley aporta, digamos, a esa problemática, porque en definitiva cuidados y educación son dos cosas que hemos separado, pero por supuesto reconociendo esa complementariedad. En ese sentido, hay hoy día en discusión en el Parlamento un proyecto de ley acerca de justamente regular estos espacios que son denominados after school y claro, de alguna manera espacios que no son expresamente educativos, pero que de alguna manera sabemos que existen y que están disponibilizados para la población. Y ahí, subsecretaria, también cuando hablamos de recintos educativos, creo que también en esta edad temprana para los padres, tutores, puede ser difícil también identificar un lugar que sea educativo, sobre todo con los más pequeños, con las guaguitas. ¿Qué hace la diferencia ahí también de lo que implica para aquellos que son más pequeños, que no están, por ejemplo, dentro de la exigencia de estar en pre-kinder, en kinder, sino que los más pequeños? Bueno, principalmente el estándar de calidad de la educación parvularia es el reconocimiento oficial, y de los establecimientos educativos en general. El reconocimiento oficial es una certificación que da el Ministerio y que de alguna manera garantiza y define estándares en términos de infraestructura, técnicos pedagógicos y normativos para los establecimientos. Hoy día esta ley en lo que avanza es que de alguna manera mandata que en un plazo no mayor a 10 años todos los establecimientos que impartan educación parvularia vayan avanzando a poder obtener este reconocimiento oficial. Entonces es muy importante que las familias se informen de si el jardín o la sala cuna tiene este reconocimiento oficial, y si no lo tiene, si efectivamente están trabajando y orientándose en las gestiones para poder conseguirlo. Ese es un desafío que tenemos como país y es algo en lo que hemos avanzado sustantivamente, pero todavía nos queda
un margen de avance, y por eso que esta ley es tan importante, porque proporciona recursos a los establecimientos y también un plan de acción que permite que de alguna manera el Estado se responsabilice de que ese reconocimiento vaya desarrollándose. De todas maneras, en el caso de la oferta pública, los garantes de el sello de calidad, vamos a decir, son la Junta Nacional de Jardines Infantiles y es Fundación Integra. Cuando hablo de la JUNJI, hablo también, por extensión, de toda la injerencia que ellos tienen respecto de los jardines vía transferencia de fondos, que también son muy importantes en la oferta, y por supuesto los jardines que son parte de los servicios locales de educación pública que hoy día están siendo traspasados. Es decir, la oferta pública es una oferta que está ocupada de este tema, es donde efectivamente hay información. Si en alguna situación se identifica, por ejemplo, que un jardín no cumple con un estándar, va a ser el mismo sistema educativo el que va a cerrar ese jardín o va a reubicar a esos niños en otro lado. Es decir, nosotros tenemos recursos y estrategias para poder ir abordando el tema de asegurarnos de la calidad, mientras llegamos todos, digamos, a este estándar que es el reconocimiento oficial. Pero por eso que es tan importante que las familias, sobre todo en la oferta que no es pública, se informe, averigüe, pregunte, puede hacer las averiguaciones en la seremía de la región y en el fondo tener un conocimiento cabal de cómo funciona ese establecimiento, porque como usted muy bien señala, hay muchos elementos que son importantes. Acá hay un tema asociado a los espacios educativos y su calidad, que tienen que tener ciertas características, ciertas medidas, cierta iluminación, ventilación, la forma en que se abren las puertas, el diseño que tienen los muebles, por señalar solo lo que tiene que ver con infraestructura. Todo lo que tiene que ver con la dimensión técnico-pedagógica, que da cuenta de un programa educativo, del coeficiente técnico, es decir, la cantidad de adultos que tiene que haber por niños y niñas, los recursos didácticos que tienen que disponibilizarse para que los niños puedan aprender y desarrollarse, y todo lo que tiene que ver también con la dimensión normativa, que es lo que hace que el jardín funcione correctamente. Entonces, hay muchos elementos que desde hace mucho tiempo en nuestro país se han ido orientando para que efectivamente la calidad sea una garantía, y por eso que esta ley es tan importante, porque viene a normar y apurar de alguna manera ese tramo para que en corto tiempo, pensando en una situación país, por supuesto, por eso que hablamos de 10 años, efectivamente eso sea una realidad. Ahí, subsecretaria, cuando dice que también tienen que las familias ahí poder revisar los antecedentes, hoy día no hay una página web donde eso se pueda corroborar. Tendría que ir físicamente a la seremía, por ejemplo, a preguntar si tienen dudas. En la página web de la Subsecretaría de Educación Parvularia, tanto en JUNJI como en Integra y por supuesto en el Ministerio de Educación, esta información está disponibilizada. Uno puede preguntar sobre el reconocimiento oficial de los establecimientos. Así que sí es posible acceder a ella vía virtual, digamos, respecto de cualquier soporte del Ministerio de Educación. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, quien nos viene a contar todas estas novedades respecto de esta ley de educación parvularia que viene, por supuesto, como ella misma decía, a dar ordenamiento, a dar más también certezas a la familia. Estamos hablando de una parte de nuestra población que es muy importante, pero que también tiene que estar con todos los cuidados correspondientes, como son ya las primeras infancias, las guaguitas, decíamos, que ocupan mucho estos recintos, salas, cunas, jardines infantiles. Subsecretaria, usted mencionaba justamente que uno de los puntos de esta ley es evitar el doble cupo, que los chicos también vayan cumpliendo sus asistencias al tema. Evidentemente la primera infancia y la asistencia a salas, cunas y jardines todavía no es obligatorio en nuestro país, pese a que muchos expertos hablan de todas las bondades que tiene el poder quizás insertar rápidamente en la sociedad y compartir con otros a los menores. En ese sentido, hay buenas noticias. Teníamos el dato de que la región del Biobío tiene una alta asistencia o la mayor asistencia a la educación parvularia del país, con un 81,9%. Ahí, ¿cómo se hace si en los establecimientos educacionales se habla de las trayectorias educativas? ¿Se puede hablar de trayectorias parvularias, por denominarlo o ponerle un nombre? ¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente desde este sector se pueda ir haciendo seguimiento para que no ocurra lo que usted mencionaba, de que a lo mejor un chico parte en un jardín pero después deja de ir? ¿Cómo se puede ir avanzando en ese tema? Bueno, en ese sentido hemos avanzado sustantivamente en este periodo y es importante que la ciudadanía lo sepa.
Primero, respecto del dato de la asistencia, Biobío es la segunda región a nivel nacional con mayor asistencia a la educación parvularia durante este primer semestre del 2025, efectivamente con un 81,9% de asistencia. Eso es un dato tremendamente relevante porque, como usted sabe, después de la pandemia nos ha costado un poquito ir reactivando y comprometiendo a que las familias envíen a los niños de manera permanente y sistemática al jardín infantil y la sala cuna. Por lo tanto, este porcentaje es muy alto, además representa un incremento de un 4,5% respecto del mismo mes en el año anterior. Entonces, efectivamente, ha ido avanzando y es una noticia muy buena para la región. Por otro lado, es muy importante puntualizar que la educación parvularia y la sala cuna es el primer nivel de la trayectoria educativa, y así lo hemos definido desde el Ministerio de Educación. Eso es bien relevante porque efectivamente, como usted dice, es muy importante ir desarrollando un seguimiento, un monitoreo y un acompañamiento de los procesos formativos de los niños desde que se incorporan al sistema educativo. Y hoy día hay una herramienta muy importante desde el Ministerio de Educación, que es el SIPTE, que es un sistema que justamente va a incorporar a la educación parvularia y a todo el sistema escolar y la educación media para justamente hacer un seguimiento de las trayectorias educativas de nuestros niños. Sabemos que hay periodos críticos en la vida donde a veces es fácil que los niños se pierdan del sistema, se salgan del sistema por distintas razones. Es muy importante que le vayamos dando continuidad a esa trayectoria, y por eso es muy importante contar con esa información para poder ir entregando los apoyos que corresponden. Este sistema se echó a andar hace un par de semanas. Acá se hizo un hito muy bonito en la región metropolitana, pero abarca a todas las regiones de nuestro país y incorpora también a la educación parvularia. Por lo tanto, va a ser posible esto que usted señala de poder de alguna manera seguirle la pista a los estudiantes de todos los niveles educativos respecto de en qué colegio están, cuáles son sus características de aprendizaje, de rendimiento, cuáles son los apoyos que han requerido a lo largo de su educación, cuáles son sus características a lo mejor más familiares, o sea, elementos que para el sistema educativo son muy relevantes porque nos pueden permitir anticipar y prevenir, por ejemplo, la situación de deserción que todavía es una realidad en nuestro país, pese a que ha ido disminuyendo. Así que le agradezco mucho la pregunta porque efectivamente es muy importante que las familias sepan que este sistema existe y que desde ahora en adelante va a ser mucho más posible hacerle seguimiento y acompañamiento a las trayectorias formativas de los niños y niñas. Subsecretaria, tenemos que ir terminando esta interesante entrevista, sobre todo con lo que nos ha venido a contar, pero no podemos no preguntarle cómo se enmarca todo este trabajo que se está haciendo en un contexto en donde están naciendo menos niños en nuestro país. Sí. Bueno, yo creo que eso es una situación muy desafiante, no solo para nuestro país, también para el resto del mundo. Es una realidad que estamos viviendo y no estamos ajenas a ella. En ese sentido, yo creo que esto es una oportunidad respecto de poder ir, como decía, mejorando y perfeccionando los servicios asociados a la primera infancia, en el sentido de poder garantizar que las familias sientan que la dimensión educativa es un apoyo también para sus propios proyectos familiares. Es una tarea desafiante que, por supuesto, trasciende al sector de educación, que tiene que ver con las decisiones y con las políticas que se puedan tomar más a largo plazo como políticas públicas, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que desde nuestro rol la principal responsabilidad es poder garantizar y poder cada vez ir ampliando la oferta, mejorando las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar de los niños, para que también para las familias sea una alternativa viable y entiendan que tener hijos va a contar de alguna manera con un sistema de garantía respecto de las niñeces que les va a permitir también acompañar y desarrollar de mejor manera esa tarea. Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, conversando con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador, conversando de las buenas cifras de asistencia que hay en Biobío a la educación parvularia y, por supuesto, de esta nueva ley que viene a entregar más herramientas y mejores perspectivas para quienes utilizan la educación parvularia. Muchas gracias, subsecretaria, por su compañía y por venir a contarnos todas estas novedades en este cierre de semana. Muchas gracias, Leslie, Ángela, y muy disponible para conversar con ustedes cuando lo requieran. Que tengan un buen día. Igualmente, subsecretaria.
Hasta Bien. luego. Ahí teníamos hartas novedades. Lo importante es justamente eso, dar certezas a las familias quienes se animan a quizás a ser parte de la educación parvularia, de cómo también se van obteniendo más datos, más seguimiento. Así que buena noticia lo de la ley parvularia. Sí, faltaba ahí una actualización también y especialmente tener como esta información además como en red que faltaba también para este tipo de recintos.